por la presentación que vamos a tener en unos momentos más en pleno del punto de acuerdo, por el que vamos a hacer un llamado a las autoridades federales y a la Comisión de Presupuesto para que se prevean recursos suficientes adicionales que se destinen a la CFE para que esté en posibilidad de dar cumplimiento a la resolución que ordena la recontratación y los salarios caídos a todos los trabajadores. Son alrededor de 16.599 trabajadores de la extinta. Precisamente en el sentido de que pues ya se cumplió una de las principales consignas de los trabajadores, en el sentido de que Calderón se va y el SME se queda. Viendo aquí, para nadie es un misterio todas las explosiones que hubo en las MUFAs, el tema de los contratistas que en realidad no pudieron cubrir a la base trabajadora del sindicato, a los electricistas, y simplemente, a decir verdad, se han dedicado a saquear el cobre y toda la infraestructura eléctrica que tiene esta ciudad. Entonces, por eso es que nosotros, como Asamblea Legislativa y como diputados del PRD, deseamos hacer este atento exhorto para que ya no se le dé más largas a estas más de 16,000 familias y de una buena vez se prevea en el presupuesto 2013 de ese recurso adicional. No nada más va a ser un llamado de la Asamblea, ha habido esfuerzos importantes allí en la Comisión de Presupuesto de San Lázaro que ya están esperando este atento exhorto. Tenemos compañeros diputados que van a plantear esta partida especial para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal de Circuito en materia laboral y puedan dar concreción a el laudo que está obligada a dictar la Junta de Conciliación y Arbitraje. Vamos a ir a plantear a que la Asamblea del Distrito Federal haga ese llamado por todas las afectaciones. Primero, porque la razón estuvo del lado de los trabajadores, la legalidad estuvo del lado del Sindicato Mexicano de Electricistas, y por otro, no queremos seguir padeciendo el servicio que actualmente tan deficientemente nos está entregando CFE. Hoy estamos ante una nueva situación a partir de la sentencia del segundo Tribunal Colegiado de Circuito que nos da la razón. En pocas palabras, establece que los derechos de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro fueron violados por el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que daba por terminadas las relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, que anticipadamente nos negaba la figura del patrón sustituto. Y bueno, todos sabemos ahora que esta sentencia está siendo dilatada en su ejecución por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y también por procedimientos y tácticas dilatorias que el gobierno federal viene implementando con la intención de alargar el conflicto, desgastar a los trabajadores y evitar una derrota histórica. Nosotros hoy estamos promoviendo en diferentes instancias de los congresos locales en nuestra zona de atención, en Hidalgo, Puebla, Michoacán, Estado de México, Morelos, puntos de acuerdo en donde los congresos locales están exhortando al Ejecutivo Federal y en particular a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a que acate la sentencia de la Corte. Dentro de ese contexto se inscribe este punto de acuerdo que hoy se va a discutir en la Asamblea Legislativa, con la característica particular que en este caso va más allá del exhorto al cumplimiento de la sentencia, sino que también ya prevé la necesidad de contar con los recursos económicos suficientes para poder cumplir con la sentencia, es decir, para poder reinstalar a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en un sector eléctrico que nunca se extinguió. El gobierno federal engañó a los mexicanos diciendo que Luz y Fuerza del Centro era incosteable a partir del contrato colectivo de trabajo del SME, cosa que no pudo demostrar en la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ni tampoco en los tribunales. Ellos dijeron, se emite, primero ordenaron la toma armada y militar de los centros de trabajo, si recuerdan, a las 10 de la noche de aquel 10 de octubre de 2009. 2 horas después publican un decreto en domingo, y 3 días después
nos demanda la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo a través del organismo de la Secretaría de Hacienda, que es el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. Solicitó por un asunto especial que se dieran por terminadas, y la justificación fue por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Calderón dijo que era un tema económico, interés público, economía nacional, y no lo pudieron demostrar. Hicieron creer entonces que porque se publicaba un decreto, que por ende se extinguían las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Y además también dijo en ese laudo del 30 de agosto del 2010 la Junta Federal que no teníamos derecho al patrón sustituto, algo que resolvió ya el colegiado. Dice: no se justifica la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo a partir de los supuestos de causa de fuerza mayor, caso fortuito. Segundo, revisó y dice: tienen derecho a la sustitución patronal. La Comisión Federal de Electricidad es la que presta el suministro de energía eléctrica en todo el país a partir del artículo 7º de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad es la que está obligada a las relaciones obrero-patronales con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y entonces, desde el día que nos echaron fuera de nuestras instalaciones hasta el día que recuperemos nuestra fuente de trabajo, nos tienen que reconocer nuestra antigüedad y los salarios caídos y todos los que se sigan cayendo por esta decisión autoritaria del propio Ejecutivo Federal. Es muy importante que se etiqueten los recursos a partir de esta sentencia. Ustedes checan la Constitución en el artículo 1, con lo que modificaron en la pasada legislatura de derechos humanos o derechos laborales, habla de la restitución de los derechos adquiridos de los mexicanos a partir de estas modificaciones en la ley. Entonces se nos tiene que restituir todos nuestros derechos que fueron violentados, establecidos en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo, y fueron violentados ¿por quién? Pues por el Ejecutivo Federal. Aquí también cabe señalar que el responsable es Felipe Calderón, es Javier Lozano, es todos los que tomaron esta decisión equivocada de despedir de manera injustificada a 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Muchas gracias.